La Federación Internacional de Comunicadores presenta la entrevista de hoy. Hola, ¿cómo están? Estamos en la entrevista de hoy, a través de la Federación Internacional de Comunicadores y la Unidad de las Izquierdas Ciudad de México. Tenemos como invitado al licenciado Carlos Curiel. Muchas Carlos, gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y al maestro Gabriel Regis López. Muchas Sí, gracias. Perdón. ¿Vas para ministro de la Suprema Corte de la Nación? Candidato Oye, a muy ministro interesante, de la Suprema muy Corte. interesante. ¿Ahí cuántos van, Gabriel? Bueno, ¿Cuántos candidatos son para ministros? A somos- nivel nacional, ¿verdad? Somos Sí. 64 candidatos, 33 mujeres y 31 hombres. Muy bien. Pues si gustas hablarnos de tu formación académica, porque el público quiere saber quién eres. Claro. Bueno, yo soy Gabriel Regis, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 59, boleta morada. Tengo 27 años de carrera judicial. Actualmente soy juez federal en materia administrativa y siempre he estudiado en escuelas públicas porque soy hijo de una familia tradicional mexicana de un pueblo del Estado de México que se llama San Simón del Alto. Entonces mis papás se vinieron a la capital buscando mejores oportunidades de vida y aquí estuve hasta los 5 años, luego nos fuimos a los 6 a Toluca y ahí estudié todas las escuelas públicas, en la preparatoria número 1, la licenciatura fue en la Universidad Autónoma del Estado de México y ya ahí fue donde yo empecé a trabajar en el Poder Judicial Federal cuando iba por el 6º semestre a través de la figura de meritorio. Y después la carrera pues me llevó a que toda la carrera judicial la hiciera aquí en la Ciudad de México y aquí entré a estudiar la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Es muy interesante ahora sí tu amplia experiencia por lo que nos comentas tanto profesionalmente como académicamente, Gabriel, pero nos gustaría saber cuáles son tus compromisos hacia la nación, hacia la sociedad en torno a este ejercicio que se está volviendo ahora sí algo que va a impactar directamente a todo México. Claro, mira, como yo, mis orígenes, yo viví muchas cosas, mi familia, tengo familia campesina, panaderos, de todo tipo, entonces me consta en carne propia las diferencias que sufre nuestro país, estos problemas estructurales que tiene. Incluso yo los vivía en alguna ocasión cuando yo le ayudaba a mi mamá a hacer una mamá luchona que vendía topper, hacía excursiones, muchas cosas, andas y demás, y de pronto que no te quisieran subir a un taxi o al metro porque el producto que llevabas pues pesaba o olía feo o cualquier cosa, pues eres como víctima de esa discriminación. Sí, discriminación. Y eso forjó en mí desde aquel momento, desde mi juventud, dos cuestiones. Una, prepararme para obviamente erradicar ese tipo de conductas y dos, defender las causas justas. Cuando yo entré al Poder Judicial me di cuenta que ese era el lugar ideal para poder hacerlo. Te soy honesto, cuando yo entré jamás pensé voy a ser ministro o algo así porque es muy difícil. Pero en la medida que tú vas viendo y te vas involucrando que en el Poder Judicial se defienden los derechos humanos del pueblo, de los gobernados, vas a ir conociendo la verdadera importancia de esta función. Y luego cuando tuve la fortuna de que el sacrificio me llevó a ser juez de distrito, que ya tengo más de 10 años, todos los asuntos que he resuelto los he resuelto con base en lo que dice la Constitución. Y ha habido asuntos verdaderamente importantes, como por ejemplo, hubo quien quería censurar al anterior presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que no saliera a las mañaneras a dar la información. Y yo negué esas suspensiones y el amparo para decir, a ver, el pueblo tiene el derecho de saber lo que pasa en nuestro país y informarse, es un canal de difusión. Sí. Y yo les negué el amparo y la suspensión porque creo que debe pesar más el interés del pueblo sobre el interés particular. Así es. No, Gabriel, y es un estilo de gobernar diferente, ¿no? De informar. Más que nada, él estaba informando lo que estaba pasando en México y cómo estaba gobernando. Claro, hay diferentes tipos de opiniones, ¿no? Y es válido.
Gabriel, entonces tú eres una persona ya de vocación, de pasión por lo que haces. Es una vocación la impartición de justicia y como te menciono ya incluso desde antes, incluso yo jugaba fútbol antes de chavo y veía que alguno de mis compañeros le cometían una falta y ya me quería yo como desquitar o protegerlo o abogar por él. No, mira, no. Desde aquí yo sabía que tenía yo como que defender esas causas justas y encontré afortunadamente el camino. Y ahora que la reforma judicial te da la oportunidad de poder contender por el puesto de ministro de la Suprema Corte, dices, ¿por qué no una persona que viene desde abajo puede contender a esta institución, más si tiene la trayectoria suficiente, profesional y personalmente, para acercar la justicia al pueblo, a la sociedad, que la sociedad sepa que una persona de los suyos que viene desde abajo está para defender el derecho de todos? Justamente, así como bien lo dices, creo que el enfoque que traes es un enfoque de justicia social hacia todos y todas. Entonces, y creo que igual la praxis que estás dando es muy ideal, muy viable para esto. ¿Cómo las personas podrían tal vez identificarte dentro de la boleta? ¿Cómo es la boleta? Para que las personas puedan votar por ti, ¿cómo lo dirías de forma sencilla para las personas? Bueno, es un procedimiento inédito, completamente diferente, donde es importante que sepan cómo se va a votar. En el caso de los ministros, es una boleta color morada, donde del lado izquierdo va a venir el nombre de las mujeres, 33 participantes, y del lado derecho van a venir 31 nombres, cada uno identificado con un número progresivo. En el caso mío, soy el número 59. En la parte de arriba, en la parte superior, va a venir 5 cuadritos donde diga, anota el número de tus 5 candidatas mujeres, y ahí deben de ver por quién los convenció para votar, y del lado derecho anota el número de los 4 candidatos a hombres de ministro. Entonces sí es importante que la sociedad, que el pueblo antes de ir a votar, pues se informe quiénes pueden ser esos mejores candidatos. ¿Es el voto informado? El voto informado, creo que también en el IEM, en el INE hay una página, ¿no?, donde dice conoce a tus candidatos, y ahí puede acceder la ciudadanía para quiénes son, ¿verdad? Sí, desde un principio se estableció esta obligación en el INE de un sistema que se llama Conócele, donde no todos los candidatos metimos nuestro currículum, nuestra trayectoria, nuestras propuestas. Pero también seamos sinceros, son más de 3,000 y tantos candidatos, o sea, simplemente en el caso de los de la Corte 64, pues difícilmente te vas a poner a estudiar. Ojalá sea así. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que saber quiénes son los mejores, porque a la Corte no puedes llegar a improvisar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí parte de lo que me motiva a estar también como ministro es que como juez tú puedes hacer una excelente sentencia en defensa de los derechos humanos del pueblo, pero el tribunal colegiado que está arriba te la puede revocar. La Corte incluso te la puede revocar. Pero ya como ministro, lo que tú resuelvas ahí, lo que tú digas en el Pleno de la Suprema Corte, va a regir para todo el país. Entonces, no es una cuestión menor. Creo que tienen que llegar los mejores perfiles que tengan la trayectoria y los conocimientos. Y se apoyan en las jurisprudencias y tesis, ¿no?, que ya están. Pues mira, la jurisprudencia es la interpretación de lo que se dice la ley, pero si la reforma lo que tiene como finalidad es refrescar la institución, que el pueblo recupere estas instituciones, que haya una justicia más cercana, creo que sí deben de hacerse unas interpretaciones, porque a veces la jurisprudencia solo es una opinión de lo que a algunas personas se les ocurrió en ese momento, y es obligatorio para todos los jueces del país, pero nosotros cuando estamos diciendo, ¿cómo se les ocurrió eso? Porque tiene este problema, tiene este defecto, tiene este efecto. Por eso bien dicen que para saber mandar hay que saber hacer las cosas. Entonces también, no son dioses, son humanos, hay errores. ¿Los ministros y magistrados se equivocan? Claro, somos completamente humanos, nos equivocamos en el día a día, procuramos que la finalidad no sea así. Nosotros debemos tener como referente la Constitución, y el derecho es lo bonito del derecho, que no es una ciencia exacta. Es de apreciación, a lo mejor para lo que alguien es verde, para el otro es como azul turquesa o algo así, pero lo importante de esto es que lo analices, que veas el problema que está atrás
y que lo resuelvas de la mejor manera, y si no, que le expliques a la gente por qué no tiene la razón. Eso es lo fundamental, que la gente incluso diga, tiene razón, lo que yo estaba planteando no era correcto. Entonces, perdón, Gabriela, así como dices, creo que también estás enfocándote a sentencias progresistas, humanistas, o cómo tú considerarías que podrías impactar a través de las sentencias de la Corte. Pues mira, en 2011 hubo una reforma que cambió el paradigma, que es la reforma de derechos humanos, donde obligan a todas las autoridades del país, no nada más a los jueces, a justo proteger los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Así es. Y uno de los principios de los derechos humanos es el de no regresividad, o que sea progresivo. Entonces, lo importante es que si tú ya emitiste una sentencia donde estás reconociendo el derecho humano de un sector de la población o de la población, no vayas hacia atrás. Entonces, por supuesto que sí, mi criterio debe de ir en ese sentido, pero siempre viendo también para hacia dónde va el país. Sí. A mí, cuando me enseñaron a proyectar, me dijeron, oye, ten en cuenta que tus sentencias tienen un impacto social. Entonces, aunque te abstraes para resolver de manera imparcial, sí tienes que saber qué es lo que está, por ejemplo, en este caso, qué es lo que quiere el pueblo. Justo. El pueblo ahorita votó por un plan. Dejemos que ese plan se implemente y veamos hacia dónde nos lleva. Si todos fuéramos en el mismo camino, si todos como mexicanos aportáramos, creo que seríamos un país, seremos una potencia de primer mundo. Pero si nos dedicamos a pelear entre nosotros, pues nunca vamos a poder llegar a buen puerto. Justo. Este proceso judicial 2025 es histórico porque los candidatos tienen contacto con la gente. Hay una interacción, o sea, interactúan como candidato y como persona que te dice, oiga, el Poder Judicial no sirve, hay mucha corrupción, hay injusticias. ¿Crees que esta reforma sirva para ir cambiando poco a poco lo que estamos viviendo? Fíjate que es una oportunidad dorada, sí, para hacer mejor las cosas, pero también puede quedarse en el intento. Sí. ¿Por qué? Porque el éxito de esta reforma depende de que el pueblo, si la intención fue que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, pues que lo haga de la mejor manera. Si yo veo que me está fallando mi coche, si yo veo que mi plantita necesita un fertilizante, pues le voy a poner el fertilizante que mejor me funcione, incluso conforme a técnicas ancestrales. O si me quiero tomar un pulque, por ejemplo, pues voy a quien produce el mejor aguamiel. Siempre debe de buscarse a los mejores para que las instituciones sean sólidas. Entonces creo que es buena oportunidad siempre y cuando la sociedad efectivamente se informe de cuáles son los mejores candidatos. Muy bien, Carlos, si quieres agregar algo más. Sí, igual no sé si en esta apertura que tienes nos pudieras brindar la información sobre tus redes sociales, forma de contacto tal vez para la ciudadanía, sí, la sociedad, que tal vez tenga más preguntas o quisiera conocer más sobre ti. Sí, mis redes sociales son Gabriel Regis L. Sí. También tengo ahí en el sistema Conóceles un correo de atención ciudadana y intento estar en una interacción constante. Hace rato que mencionabas, sí, cuando sí efectivamente salimos a la calle y nos encontramos historias muy tristes, pero también a veces un desconocimiento de cuáles son los diversos actores que están en el Poder Judicial, cuál es la importancia de elegir a un buen juez, magistrado y ministro, y a veces también el desconocimiento de decir, ¿a poco va a haber votaciones? También un desconocimiento de decir, oye, está por suceder algo en nuestro país que va a cambiar radicalmente la vida, por lo menos en el ámbito jurídico de nuestro país. Va a ir cambiando y se va a ir transformando. Claro. Gabriel Regis López, vas para ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Recordemos, boleta morada número 59. ¿Algo más quieres agregar? Bueno, pues es tiempo de justicia para todos. Sí. Yo siempre he sido defensor de los derechos humanos, siempre resuelvo conforme a la Constitución y como he estudiado precisamente desde abajo, quiero aportar esta sensibilidad, sí, para poner la justicia al alcance de todo el pueblo sin distinción de nombres. Gabriel, mucho éxito. Muchísimas gracias. Y creemos que eres un hombre de mucho conocimiento y de mucho valor humano, que es lo que se requiere. También la voluntad humana
de los juzgadores, de los ministros. Claro. Porque antes, pues la gente pensaba que un ministro era intocable, era un dios el que decidía todo como en Roma, ¿no? Un ejemplo. Ahora no, ahora los candidatos y los ministros ya pueden acercarse a la gente, y la gente a los ministros. Es un cambio muy bueno en México. Sí, claro, lo que pasa es que a veces cuando solo decías, yo hablo a través de mis Sí. sentencias, no interactuabas también por otro principio, para Claro. que no se pensara que se podría contaminar las decisiones, que tuvieras ese tipo de relaciones. Pero ahora con esto pues vamos a ser más cercanos y vamos a escuchar de viva voz al pueblo qué es lo que necesitan. Carlos, Gabriel, pues muchas felicidades, mucho Muchísimas gusto. gracias, Carlos. Qué bueno que traes este enfoque social y de imparcialidad para poder dar sentencias adecuadas hacia la nación, hacia la sociedad principalmente, y que conoces las necesidades que se tienen. Mucho éxito en este proceso, por decirlo así. Gracias a ti. muchas gracias. Esto fue la entrevista de hoy a través de la Federación Internacional de Comunicadores y la Unidad de las Izquierdas de la Ciudad de México. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.